Bienvenidos al vídeo en el que os presentamos con qué vamos a viajar desde Los Ángeles hasta Ushuaia en Argentina. Somos On The Road, dos aventureros en motocicleta que han decidido descubrir las Américas de norte a sur, al encuentro de proyectos ambientales. Con nuestra moto clásica Tormenta, una Royal Enfield, daremos media vuelta al mundo en medio año. Puedes seguir nuestras actualizaciones diarias en la cuenta Instagram, nuestras aventuras en la carretera con los vídeos en YouTube y a nuestra vuelta los documentales de cada país. Vamos a empezar primero por presentaros a Tormenta, la máquina que hemos escogido, que hemos seleccionado para hacer este viaje. Vamos a ver un poco cuáles fueron las cosas que nos hicieron escoger a esta moto como nuestro caballo de hierro. La Royal Enfield es una moto con una mecánica muy sencilla, pero muy resistente. Otra de las cosas que nos ha hecho fácil la elección es su cantidad de accesorios. Es importante que cuando hacemos un viaje así, la marca del modelo te dé posibilidad a ponerle accesorios de protección o accesorios para poder transportar los equipajes. Nosotros le hemos puesto a esta moto un mecanismo que no traía originalmente, pero que nos ha sido de gran ayuda en nuestro viaje, que es este mechero que tenemos como un mechero de un auto, de un coche, para poder cargar nuestros dispositivos. Es una moto que tiene unas vibraciones fuertes porque son 500 centímetros cúbicos y es monocilíndrica, así que os recomendamos que tengáis unos asientos bien cómodos, como nosotros hemos seleccionado y hemos puesto el asiento del copiloto, un asiento bien confortable para poder hacer muchos kilómetros, y a mayores nosotros le añadimos un pequeño cojín para poder hacer el viaje más agradable. Nos hemos encontrado en muchas situaciones del viaje con que el GPS nos ha enviado por caminos que para nada nos esperábamos, ¿no? Como pueden ser terracería, como pueden ser caminos de tierra, de barro, y la moto en estos últimos 8.000 kilómetros que hemos hecho siempre ha reaccionado bien. Es una moto que tiene una buena salida y que si la acompañamos de unos buenos neumáticos nos va a sacar de cualquier situación en la que nos podamos encontrar. Viajamos en total entre la motocicleta, nosotros y las maletas, hacemos un total de 450 kilos. La amortiguación que lleva la moto es la original, es la que ya viene de la casa, solo que la hemos subido, le hemos puesto la tensión al máximo posible. La elección de motos para hacer viajes largos, siempre dependiendo de cuál es nuestro objetivo que queramos hacer de viaje. Una moto off-road será la ideal para cuando un viaje está programado de modo off-road. Para un viaje de carretera, a nosotros personalmente nos gusta mucho cómo Royal Enfield está reaccionando. Así que después de 7.000 kilómetros de ruta, estoy muy contento con nuestra elección. Aquí nos encontramos con las cosas que tenemos en nuestra maleta de herramienta. Hay cosas muy importantes y hay cosas que se traen, pero con la esperanza de no tener que utilizarlas nunca. Vamos a empezar con las cosas que son realmente importantes, como son, y esenciales, el aceite de cadena y el aceite de motor. Nos falta la brocha para limpiar la cadena. Es interesante tener estos tres componentes. Tenemos cuerda elástica, multiusos para poder utilizarla en todo lo que podamos. Y luego, en caso de accidente o de imprevisto, como puede ser que una rueda se te deshinche, como puede ser que una rueda se te pinche, tenemos un compresor con el enchufe que os enseñamos antes en la moto, que le instalamos, que hasta el momento hemos tenido la suerte de no tener que utilizar. Y bueno, si llegamos al final del viaje y no lo hemos utilizado, sinceramente para mí no es una carga, creo que te puede sacar de muchos problemas si te encuentras en mitad de la nada y tu rueda se ha pinchado con un pequeño agujerito. Tenemos los plásticos, estos plásticos son para tapar nuestras mochilas cuando tenemos mucha lluvia, imprevistos hablamos siempre, y tenemos nuestra pala.
Esta es una palita pues muy sencilla que para sacarnos de alguna situación dentro de la arena o mil cosas, una pala siempre es bueno traerla. Cinta americana, esto es una maravilla, con esto podríamos operar a un tipo y quedaría perfecto. Nuestra garrafa de gasolina. Es muy importante siempre llevar un depósito de gasolina porque hay veces en las que atravesamos distancias en las que las gasolineras están muy separadas y que por un descuido, despiste, pues nos quedemos tirados. 5 litros nos dan suficiente para hacer 100 kilómetros. La herramienta que hemos escogido y que hemos traído para tipo de arreglos pues son un juego de llaves con casi todos los números desde el 6 hasta el 19. Hemos traído alguna llave específica de Royal Enfield para tener acceso a poder arreglar ciertas cosas que sin ellas sería imposible. Un juego de llaves Allen y destornilladores y alicates que nos pueden ayudar, al igual que algunas cosas ya específicas de la marca y del modelo de la moto que traemos, como puede ser un inyector, traemos filtros de aceite y traemos también un juego de bujías, porque hay alguna bujía que es complicada, una de ellas en particular es un poco complicada conseguirla, que sale un poquito de lo común. Entonces pues aquí nos guardamos un poco de esto. Tenemos tensores para sujetar las mochilas. Esto es muy importante, llevar contigo, llevar una cámara, sobre todo cuando llevas motos de alto cilindraje, porque hay en ciertos países que la cilindrada se queda en 250, entonces es complicado a veces encontrar cámaras que vayan acordes con tu moto. Pensad que la moto cuando se pincha, en la mayoría de los casos solo es la cámara lo que hay que cambiar. Y esto es básicamente lo que hemos traído en nuestra maleta de herramientas. Por el momento nos ha valido y nos ha servido y ahora vamos a ver qué es lo que traemos en nuestras mochilas con nuestras cositas. Para un viaje tan largo de moto es muy importante de tener un material cómodo pero también eficiente. Primero con las botas. Las botas de moto se recomiendan que sean altas porque esto nos va a sujetar bien el tobillo y va a hacer que nuestra conducción sea más agradable. De material resistente a la abrasión con refuerzos en el talón y en la puntera. Nosotros hemos elegido los pantalones anti-abrasión de Kevlar y con protección de rodilla y protección anti-shock de lateral. Una cazadora de mano tiene protecciones en los codos y tiene protecciones en los hombros. Yo le he añadido a mi cazadora una protección dorsal que sujeta también un poco en la cintura y esto me hace mantener la espalda recta. Los guantes es algo esencial porque si nos vamos al suelo lo primero que vamos a hacer es llevar las manos como reacción. Los míos son de cuero, siempre con protecciones. Los de guía son más para el verano, de un como semi-cuero y semi-textil. En los cascos nosotros hemos optado por la opción de los cascos integrales. Aquí cada uno es a gusto, no cabe ninguna duda, o por lo menos yo soy del que pienso que un casco integral rígido es más resistente, es más duro, entonces nosotros los tenemos los cascos integrales. Bueno, ¿te apetece hablar de esta cosa? Esta cosa es una maravilla para viajar a dos o a más. Podemos comunicar cuando hablamos si cada uno está en su moto o si nosotros, en nuestro caso, estamos en una moto. Con la dirección del GPS es muy importante de poder comunicarte muy bien y decir a la derecha, a la izquierda cuando el conductor no comete error entre izquierda y derecha. Eso es nuestro equipo. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en las mochilas. Aquí tenemos todo lo que nosotros traemos en nuestras grandes bolsas, nuestras grandes mochilas. Lo que viene siendo la ropa que nosotros tenemos, lo metemos cada uno en una mochila pequeñita. Yo lo llevo en esta y Manu lo lleva en esa otra. Traemos ropa, para que os hagáis una idea, el equivalente a una semana, con una chaqueta para cubrirnos en el frío y con un bañador para bañarnos en el verano. Yo me traigo a mayores una cazadora que no me entra en mi mochila, pero es una cazadora para soportar bastante frío y viene aquí dentro. Ahí encontraremos todo lo necesario para el cuarto de baño
y algún que otro medicamento y aceites esenciales. Traemos un ordenador con nosotros, una cámara de fotos con 3 objetivos, un speaker para poder ponernos un poco de música o ver alguna película, y traemos 2 frontales. Ya hemos cogido sacos de dormir para un confort dentro de los 15 grados, de los 12 grados. Y cuando hace mucho calor traemos estas bolsitas, son unas sábanas de seda, ¿no? Para dormir cómodos con nuestros sacos de dormir, porque las superficies no siempre son iguales, nosotros tenemos unos colchones hinchables, especiales para acampada, ¿no? Para acampar. Se hinchan con muy poco esfuerzo, porque llevan muy poco cámara y son bastante cómodos. Tenemos un accesorio para estos colchones que convierten el colchón en una silla. En lo que es para camping, nosotros hemos optado por comprar un combo. Dentro de este combo vamos a encontrar cacerolas, vamos a encontrar sartenes, platos, todo lo necesario para poder cocinar. También traemos unos zapatos que son menos calientes, ¿no? Pero que sin embargo sí nos siguen recogiendo bien el tobillo para poder hacer trekking y poder ir un poco al descubrimiento. Manu, para sus botas, cuando tenemos lluvia, que es lo que os voy a hablar ahora, ella tiene un accesorio en el que ella mete el pie con su bota ya puesta ahí dentro, y eso le permite que el agua no entre para nada en sus botas. Yo he optado por una opción en la que mis botas son impermeables. Manu ha optado, cuando tenemos lluvia, con llevar un combinado de una sola pieza, un one piece, que es impermeable. Yo voy a contar con un juego de polainas impermeables, al que le voy a añadir un pantalón impermeable y una chaqueta y una cazadora impermeable. Un pequeño accesorio que está muy útil para el viaje Sí. es de tener todo, pasaporte y papeles dentro de un cinturón. Y es muy práctico a la hora de atravesar las fronteras, de tener todos los papeles a mano. Nuestras mochilas tienen un forro para el agua, que es bastante interesante en la moto. Nosotros lo solemos poner incluso los días que no llueve. Entretiempo, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Pues hemos traído libros y hemos traído también juegos, dados. Para romper el hielo no hay cosa mejor que la música, los ukeleles, que son los que nos acompañan y los que hacen a veces las funciones de rompehielos. Pues aquí están todas las cosas que nosotros hemos decidido que vamos a necesitar en nuestro viaje de 6 meses, que nos lleva a recorrer la Panamericana. ¿Podremos tener más? ¿Podremos tener menos? Nos gustaría que nos dejéis vuestras preguntas y vuestras recomendaciones en los comentarios más abajo. Nosotros nos volveremos a ver pronto con nuevos vídeos de las aventuras de On The Road en este canal de YouTube.